Buenas noches. El que les saluda es el químico farmacéutico Juan Víctor Villarroel Pagán, egresado de la maestría en salud pública, de igual forma consultor en buenas prácticas de oficina farmacéutica, buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Asimismo, actualmente me vengo desempeñando en el consejo directivo del Colegio Profesional de Químicos Farmacéuticos del departamento de Junín, y con amplia trayectoria como docencia en educación superior. Ya. El día de hoy vamos a tratar el tema de farmacología clínica aplicado en la diabetes mellitus. Primeramente, vamos a tocar conceptos básicos, conceptos que debemos tener en cuenta para poder entender bien claro lo que es en sí la diabetes. A ver, comenzamos con la glucosa. Primeramente, la glucosa viene a ser un monosacárido que se encuentra en la miel, en la fruta, en la sangre y en otros compuestos de los seres vivos. Es una fuente de energía, es una de las más importantes en todos los organismos. En los animales se almacena en el cuerpo en forma de glucógeno, mientras que en las plantas se encuentra como almidón y amilopectina. La glucosa es capaz de circular libre en la sangre de los seres humanos, lo cual se mide mediante la glucemia o glicemia. ¿Cuál es el proceso de la glucosa? Primeramente está los alimentos. Tenemos que tener en cuenta todos los alimentos que ingerimos en nuestra dieta diaria. Viene a ser compuesta por diferentes nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales, entre otros compuestos. Y entre esos compuestos vamos a encontrar a los carbohidratos. Los carbohidratos vienen a ser los alimentos que están constituidos por azúcares, en este caso la glucosa. Es por ello que vemos el siguiente proceso. En el siguiente proceso vamos a ver cómo ingerimos los alimentos y cómo la glucosa, en el segundo paso vemos la glucosa procedente de los alimentos que ingerimos entra al torrente sanguíneo. El páncreas fabrica una hormona llamada insulina. Esta insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células de tu cuerpo. Y de esta manera tu cuerpo obtiene la energía que necesita. A ver, para tener en cuenta, vamos a tener en nuestra alimentación, como les he mencionado, nutrientes, proteínas, aminoácidos, eh, carbohidratos, lípidos, entre otros compuestos. Dichos compuestos, los más esenciales vienen a ser los carbohidratos, que nos van a dar, que va a ser la principal fuente de energía. ¿Y esta energía de dónde se va a obtener? De la glucosa. A ver, cuando ingerimos alimentos, este comienza a trabajar de inmediato para procesar la glucosa.
las enzimas empiezan el proceso de descomposición con la ayuda del páncreas. El páncreas, que produce hormonas como la insulina, es una parte integral de cómo nuestro cuerpo trata la glucosa. Cuando comemos, el cuerpo le avisa al páncreas que necesita liberar insulina para tratar el incremento del nivel de azúcar en la sangre. En este caso se refiere a la glucosa. Es decir, que todo lo que ingerimos, todos los alimentos que consumimos, nos van a ser fuente de carbohidratos y por ende van a ser fuente de glucosa. En este caso, al ingerir los alimentos, sea nuestro desayuno, almuerzo o cena, o quizás algún alimento en el transcurso del día, se va a convertir en glucosa ese alimento. ¿Y de qué va a necesitar? De insulina. ¿Y quién lo produce esa insulina? Lo produce el páncreas. El páncreas produce esta insulina, el cual va a servir como una llave de acceso para que la glucosa pueda ingresar hacia las células. ¿Y cuál es el objetivo? Que ingrese hacia las células la glucosa para que se transforme en energía. Hay que tener claro todo ello. A ver, para que nuestro cuerpo esté, digamos, eh, en equilibrio y, digamos, se produzca normalmente este proceso, debe existir la cantidad necesaria de glucosa de igual forma con la de insulina. Si la glucosa con la insulina están en las mismas, en equilibrio, se va a mantener nuestro estado de equilibrio de glicemia en este caso, la glicemia en sangre va a estar ideal o va a estar en un estado normal, ¿no? Y ahí podemos apreciar en la imagen el metabolismo normal de la glucosa, ¿no? Ya hemos visto que los alimentos proporcionan la energía para las células del cuerpo. Los carbohidratos en los alimentos se convierten en azúcares simples, como la glucosa. Tercero, como el nivel de glucosa en la sangre comienza a aumentar, el páncreas produce insulina. Esta insulina ayuda al músculo y al hígado a absorber la glucosa para ser utilizada como energía. ¿Ya? Y ahí justo vemos un mensaje, una alerta que nos menciona. La diabetes se desarrolla cuando el proceso normal del cuerpo de descomponer azúcar va mal, evitando que las células reciban la energía que necesitan para funcionar correctamente. A ver. Al inicio veíamos glicemia o glucemia, ¿no? Son prácticamente lo mismo. En algunas literaturas vamos a encontrar como glucemia, en otras como glicemia. ¿Y qué entendemos por esa palabra? Bueno, es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Lo normal es eso. Por eso, normalmente cuando vamos a realizarnos un examen de glicemia, normalmente en ayuna nos debe arrojar esa concentración. ¿Por qué? ¿Por qué en ayuno? En ayuno nos quiere decir aproximadamente entre 8 a 10 horas sin ingesta de ningún alimento, ¿ya? Eh, ¿Y qué quiere decir? Que en nuestra sangre va a haber esa cantidad de moléculas de glucosa
va a haber esa cantidad de moléculas de glucosa dentro de nuestro torrente sanguíneo y que al pasar el día, en el transcurso del día, va a ir aumentando la concentración. ¿Por qué? Porque vamos a ir ingiriendo alimentos, sea en nuestro desayuno, sea en nuestro almuerzo, ¿ya? Es por eso que lo normal es que nos tomen el examen en ayunas para saber la concentración exacta o ideal que hay de glucosa en nuestra sangre. En este caso, la medida de glicemia, ¿no? Ahora, el páncreas. El páncreas es un órgano muy esencial dentro de nuestro cuerpo. Primeramente, el páncreas es un órgano que eh, produce complejos de manera endocrina, así como exocrina. Primeramente, de forma exocrina, va a producir enzimas que van a ayudar a la digestión, como la amilasa, la lipasa o la proteasa. Cólera, oye. A ver, ya. A ver, continuamos. Y de forma endocrina va a producir hormonas. Estas hormonas van a regular la glucosa en sangre, como es la insulina, el glucagón, el polipeptídico o el pancreático, ¿no? Eh, ya. Ahora, la insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por células beta del páncreas, que se encarga de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Esta es secretada después de cada ingesta de alimento. O sea, cada vez que comemos, digamos, cualquier alimento, sea nuestro desayuno, almuerzo, cena, se va a producir la liberación o la producción de insulina. El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos cuya principal función es estimular la producción de glucosa por el hígado, aumentando así la glicemia. Esta hormona es secretada por las células alfa. Se secreta cuando bajan los niveles de azúcar en sangre, ¿ya? En el, en el hígado vamos a tener como un almacén de glucosa. Si nosotros, a ver, si yo les explico cuál es el proceso de la glucosa, comenzaríamos en la ingesta de alimentos, seguido que va bajando por el tubo digestivo, llega al estómago, pasa por el intestino y es absorbido por el hígado. El hígado es una es un almacén de glucosa. Es un almacén de glucosa. Sobre todo dar buenos resultados. Muchas gracias, congresista, por acompañarnos esta noche. Ha sido el congresista Elías Varas. Por favor, apaguen sus audios. A ver, continuamos. Ya, a ver. El hígado es un almacén de glucosa, el cual, como nos mencionan, al va a ser secretada esta glucosa al momento que van a disminuir el azúcar en sangre. Va a ser liberado del almacén conjuntamente con la insulina que va a ser liberado o producido por el páncreas. Como les vuelvo a mencionar, va a ser producida para eh, para para el transporte y el acceso hacia las células
con el objetivo de la producción de energía. El glucagón y la insulina actúan de manera coordinada para mantener constantes los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y así asegurar que las células del organismo tienen suficiente fuente de energía para realizar sus funciones vitales. La insulina inhibe la secreción del glucagón, mientras que el glucagón activa la síntesis de insulina. Prácticamente, como nos menciona al inicio, actúan de manera coordinada, tanto la insulina como el glucagón. Y ahí podemos apreciar una pequeña imagen más didáctica para poder entender cuál es el proceso de o cuál es el objetivo de esta insulina dentro de la sangre y conjuntamente con la glucosa. Podemos apreciar que la célula es una puerta y la llave de esta puerta la tiene la insulina. Así que si la glucosa quiere ingresar hacia la célula, necesita la llave de la insulina. Es por ellos que ambos son liberados y producidos respectivamente y coordinadamente, ¿no? La insulina es la llave que permite que el azúcar ingrese hacia las células del cuerpo, con el objetivo de la producción de energía. Ahora, vamos a entrar a ver lo que viene a ser la diabetes. Esta diabetes, esta diabetes es una enfermedad que ocurre cuando la glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, es demasiada alta, ya que el cuerpo puede producir glucosa, pero la glucosa también proviene de los alimentos que consume. ¿Ya? Si tiene diabetes, su cuerpo no produce insulina, no produce lo suficiente o no lo usa correctamente. La glucosa se queda en la sangre y no llega a las células, ¿ya? En este caso podemos apreciar una imagen. Ahí en la imagen podemos apreciar cómo es el estado normal de la glucosa en sangre y vamos a ver un estado elevado de glucosa en sangre. Ahí podemos apreciar mayor cantidad de moléculas de glucosa en la sangre, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? Vamos a tener tres tipos, las tres tipos de diabetes más esenciales, que vienen a ser la diabetes mellitus 1, tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional. La primera se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células beta. Eh, en general, debutan en la niñez o pubertad, pero también en edades adultas, ¿ya? En este caso, no, ¿qué va a suceder? Se va a producir una deficiencia absoluta de insulina. No va a haber gran cantidad de insulina o la cantidad necesaria de insulina que pueda servir para estar en equilibrio con la glucosa, con las moléculas de glucosa. Ahora, en la diabetes mellitus tipo 2 se da una resistencia a la insulina. Es una forma más frecuente de diabetes. Se caracteriza por la insulinoresistencia y el déficit de la secreción de insulina. Se asocia a factores de riesgo como edad, obesidad, familiares con diabetes, sedentarismo y malos hábitos alimenticios. Y en la diabetes mellitus gestacional, esta está diagnosticada por primera vez en el embarazo. Normalmente
es la hiperglicemia que se detecta a partir de la semana 20 del embarazo aproximadamente y tienen riesgo de desarrollar mayormente los adultos mayores a una edad de mayores de 30 años o que tienen obesidad o antecedentes de diabetes mellitus, ¿no? Antecedentes de hipertensión arterial o dislipidemias o de síndromes o de ovario poliquístico, entre otros. Ya. La diabetes tipo uno, la diabetes mellitus tipo uno, representa del 5 al 10% de los casos de diabetes en la actualidad. Estos se van a detectar anticuerpos frente a las células beta pancreáticas, productoras de la insulina. Suele asociarse a otras enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis, el vitiligo, la hepatitis, la anemia, entre otras enfermedades, en las que están presentes estos anticuerpos órgano-específicos, ¿ya? Estos van a hacer que bloqueen la producción de insulina y por ende, por consecuente, va a hacer que se produzca la diabetes mellitus tipo uno. ¿Ya? En- y a ver, acá podemos apreciar en la imagen cómo actúa el diabetes tipo uno. Primeramente, el sistema inmunitario destruye las células beta pancreáticas, las que producen insulina. Segundo, la falta de insulina, en este caso la llave para que ingresen a las células o para que la glucosa ingrese hacia las células, y estas células necesitan esta fuente de glucosa para que les sirva como fuente de energía, ¿no? Y tercero, se acumula más glucosa de lo normal en la sangre y les falta a las células. Ya, a ver, vamos a apreciar acá qué más características vamos a encontrar de este tipo de diabetes. Está caracterizada por la incapacidad para producir insulina debido a la destrucción autoinmune, ya lo vimos. Los síntomas más comunes vienen a ser sed anormal o boca seca, micción frecuente, falta de energía y fatiga, apetito constante, pérdida de peso repentina, en este caso moja la cama, visión borrosa. Mm, a ver, en este caso, la falta de energía se va a deber porque, o la fatiga se va a deber porque la glucosa es la principal fuente de energía que tienen las células. En este caso, la mejor evidencia o el mejor síntoma que vamos a presenciar va a ser en este caso la falta de energía y la fatiga, el cansancio. El apetito constante, sí, porque nuestro cuerpo no va a entender, nuestro cerebro no entiende. Nuestro cerebro no va a entender que estamos en un proceso de diabetes, que nos está faltando, que nos está faltando eh, que nos está faltando esa conexión de insulina y glucosa. El cerebro no entiende eso. El cerebro, al no tener energía, al necesitar las células energía, ¿qué indica? Le indica al cerebro, necesitamos obtener más energía. ¿Cómo obtenemos más energía? Ingiriendo más alimentos. Es por eso el apetito constante. ¿Por qué? Porque piensa el cerebro entiende y ordena que no tenemos fuente de glucosa, que no llega a las células la glucosa necesaria. Y es por eso que ingerimos más alimentos, tratando de tratando de suplir esa necesidad de glucosa, cosa que es algo,
Algo incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando de más glucosa nuestro torrente sanguíneo y sigue elevándose nuestra hiperglicemia, ¿no? En este caso, nuestra glicemia en sangre. Y la diabetes tipo 2, en este caso, es la no insulino dependiente. Se caracteriza por una cierta resistencia a la insulina que puede asociarse también a deficiencia relativa de la misma, dado que las células beta son funcionales. En la mayoría de estos pacientes no es necesario administrar insulina exógena y pueden utilizarse en su lugar antidiabéticos orales. Este tipo de diabetes representa entre el 90 y 95% de los casos más frecuentes en la actualidad. Se observa una relación directa con el acúmulo de grasa abdominal, incluso en sujetos no obesos, la edad y la falta de ejercicio. El hecho de que no seas obeso no quiere decir que no puedas desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Todo va a depender de acuerdo a la alimentación que llevas, el estilo de vida que vienes desarrollando. Ya. A ver. Eh, Aunque el cuerpo puede producir insulina, esta no es suficiente o el cuerpo no produce o no puede responder a sus efectos, dando lugar a la acumulación de glucosa en sangre. Este es el del tipo de diabetes tipo 2 en mellitus. Diabetes mellitus tipo 2. Los síntomas de la diabetes tipo 2 podrían ser idénticos a los de la diabetes tipo 1. Sed anormal, micción frecuente, fatiga, hormigueo o entumecimiento de las manos y pies, infección fúngica en la piel recurrente, lentitud en la curación de las heridas y visión borrosa. Su desarrollo suele ser lento y no presenta los trastornos metabólicos agudos que aparecen en la diabetes tipo 1, por lo que resulta difícil de determinar el momento exacto de su aparición. Es por ello que es muy recomendable realizarse este tipo de exámenes frecuentemente. Por eso nos sugieren anualmente hacernos estos tipos de análisis para despistaje de diabetes, despistaje de hipertensión, despistaje de colesterol elevado, entre otras enfermedades. En la diabetes gestacional, esta se va a diagnosticar durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Si bien en la mayoría de casos los niveles de glicemia se normalizan tras el parto, las mujeres las que han sufrido presentan mayor riesgo de desarrollar la afección a lo largo de su vida. Es por ello que si una mujer embarazada sufrió de diabetes gestacional, lo recomendable es que lleve una vida saludable, poco sedentaria, que tenga actividad física constante. ¿Para qué? Para que no pueda desarrollar más adelante un tipo de diabetes mellitus, en este caso el diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque va a estar predispuesta a sufrir ese tipo de diabetes. A ver, ¿qué más nos dice? Que afecta al 5 al 7% de todos los embarazos. ¿Ya? A ver, la diabetes gestacional. A ver, vamos a estar viéndolo. La diabetes gestacional. Ya. Esta se trata de una hiperglicemia que ya hemos visto que es detectada durante el embarazo.
Ya. Se recomienda realizar una prueba oral de tolerancia a la glucosa a fin de detectar una posible diabetes mellitus gestacional entre la semana 24 y 28 también. La mayoría de casos, entre el 75 y 90% de hiperglicemia durante el embarazo, son diabetes gestacionales. Ya. A ver, son diabetes gestacionales. La acción de la insulina se ve disminuida por la producción de hormonas en la placenta. Es por ello que va a aumentar la glucosa en la sangre y se va a producir una hiperglicemia. Pero como les he mencionado, esta hiperglicemia va a disminuirse después del parto. Eso hay que tener en cuenta. Aunque la insulina no cruce la placenta, la glucosa sí. Esto hace que el páncreas del bebé produzca más insulina para bajar la glucemia. Este exceso de energía se almacena como grasa. Consecuentemente, las mujeres con hiperglicemia durante el embarazo corren mayor riesgo de resultados adversos como hipertensión, bebés grandes para su edad gestacional o pueden convertir un parto normal en difícil o arriesgado. También pueden desarrollar preeclampsia. Es muy riesgoso que una mujer embarazada puede desarrollar hiperglicemia, ¿no? O diabetes gestacional. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Eh? Esto es importante, ¿eh? Esto es importante, ojito. Los bebés nacidos de madres con diabetes gestacional corren mayor riesgo a lo largo de toda su vida de obesidad y desarrollar diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por este mismo factor. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hace? Esto hace que el páncreas del bebé produzca más insulina para bajar la diabetes. ¿Qué está sucediendo? Es que se está produciendo un desequilibrio dentro del sistema del neonato, ¿no? En este caso del feto dentro de la madre. ¿Por qué? Porque no está produciendo la misma cantidad eh, de glucosa y de insulina. Y ya prácticamente se está predisponiendo a lo largo de su vida a desarrollar este tipo de diabetes. Epidemiológicamente vamos a ver que la diabetes está en aumento, ¿no? En una alza. 422 millones de adultos tienen diabetes en la actualidad en todo el mundo. Esto va a corresponder a uno de cada 11 personas sufren de diabetes, ¿no? 3,7 millones de muertes son provocadas por la diabetes y una hiperglicemia. 1,5 millones de las muertes provocadas por la diabetes, ¿eh? Específicamente por la diabetes. Es una enfermedad que en la actualidad, en la actualidad prácticamente está en alza. ¿Por qué? Por nuestro mismo estilo de vida, por el mismo estilo de vida que llevan las personas, hoy en día los jóvenes, a tener en cuenta porque pueden desarrollar este tipo de enfermedad. La vida sedentaria que están llevando, la alimentación que están llevando. Normalmente antes la alimentación era más saludable, por el mismo hecho de que, mm, por el mismo hecho de que no existían estas famosas, casas de comidas rápidas. Hoy en día las comidas rápidas están al paso. Existen en su mayoría en gran cantidad y son un factor importante para desarrollar este tipo de enfermedades.
Allí vemos los factores de riesgo que van a producir la diabetes en este caso. Viene a ser el sobrepeso u obesidad. El índice de masa corporal mm, es muy importante conocerlo y medirlo, ¿no? Si nosotros trabajamos en nuestros establecimientos farmacéuticos o trabajamos con pacientes, es bueno hacerle el control de este índice de masa corporal para de este modo tener en cuenta si está desarrollando o no una obesidad. Antecedentes, saber los antecedentes de la familia, antecedentes de los familiares en primer grado, ¿no? En este caso de padres a hijos, o antecedentes de ovario poliquístico, antecedentes de diabetes gestacional, como les he mencionado, tanto la madre como el hijo están predispuestos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 si durante el embarazo se presentó una diabetes gestacional. Antecedentes de macrosomía fetal previa, ¿no? En este caso, la macrosomía fetal previa se da por este mismo hecho de haberse presentado diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque ahí nos menciona, ya hemos visto, que nos menciona, ¿ve? Que el bebé va a producir más insulina para bajar la glucemia. Este exceso de energía se almacena como grasa. Es por eso que hay bebés que normalmente deberían pesar entre 3,5 kilos, pero nacen pesando 4 kilos a más. Y eso ya viene a ser macrosomía fetal, ¿no? La historia de haber tenido recién nacidos con peso igual o mayor a 4 kilos de peso corporal, ¿no? Los recién nacidos. Antecedentes personales de hipertensión arterial. Hábito sedentario, también el sedentarismo, la poca actividad física, el trabajo en oficina, el trabajo de estar sentados, todo ello es el sedentarismo. Y debemos cambiar nuestro estilo de vida, modificarlo, tener actividad física, hacer deporte, practicar alguna actividad, si no es diaria, interdiaria, para reducir primeramente, reducir nuestro peso corporal, ¿no? Y que nuestro índice de masa corporal se encuentre en los niveles normales. Y posterior a ello viene todo, por consecuente va a venir la disminución de la hipertensión arterial, dislipidemia, la glucosa en sangre, todo ello va a ir disminuyendo. Antecedentes personales también de dislipidemia. También influye bastante al momento de desarrollar diabetes. A ver, los criterios de diagnóstico. Vamos a tener primeramente glicemia basal. ¿Qué viene a ser la glicemia basal? Viene a ser la glicemia en ayuno. Como les he mencionado, en ayuno viene a ser la no ingesta de ningún alimento entre 8 a 10 horas antes de la toma de muestra. Esa es la glicemia basal. La normal viene a ser de 100 miligramos por decilitro. Prediabetes de 100 a 125 y la diabetes mellitus y ya diabetes es de mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿Ya? La glicemia 2 a 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos de glucosa anhidri por miligramos por decilitro. Normalmente nos debe dar 140 a un nivel normal, 140 miligramos por decilitro. Ya. Después la hemoglobina glicolizada. Esta hemoglobina va a estar unida a glucosa. Esta debe ser menor a 5,7%, ¿ya? El estado normal. Y la glicemia al azar en cualquier momento del día
En este caso, solo en las cuatro P's que se pueda desarrollar. Si se está desarrollando polidipsia o polifatiga o poliuria o pérdida de peso. Si se está desarrollando esas cuatro P's, es necesario una muestra de glicemia al azar. Basta con un solo examen que sea positivo para determinar el diagnóstico, ¿no? A ver. Mira, el diagnóstico de diabetes mellitus, vamos a ver ahí, en la clínica clásica, la sospecha se da en las cuatro P's. Si presenta polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, es un posible paciente con una prediabetes o diabetes mellitus. ¿Ya? Normalmente se va a tomar la muestra, glicemia al azar y la glicemia en ayunas, ¿ya? Si presenta la glicemia en ayunas, sale menos de 100, bueno, es normal. De 100 a 125, prediabetes, y de 126 a más, viene a ser ya una diabetes mellitus, ¿ya? A ver, los síntomas ya estuvimos revisando. Las heridas sanan lentamente, siempre están con sed, fatiga extrema, presión alta, altos niveles de azúcar. El tratamiento. El tratamiento está el insulino dependiente y el tratamiento farmacológico. En la prevención. Bueno, la prevención es primeramente la alimentación saludable, ¿no? Mantener el peso adecuado, no consumir alimentos procesados, control con el médico y ejercicio constante. Normalmente debemos hacernos, como les menciono, un control rutinario para despistaje, diabetes y otras enfermedades. Ahora vamos a ver los pilares del tratamiento. Los pilares del tratamiento vienen a ser, eh, primeramente, el control estricto de la glicemia para prevenir las complicaciones a largo plazo. Por tal de disminuir la mortalidad asociada a la diabetes. Los pilares fundamentales vienen a ser la dieta, ejercicio, educación diabetológica y tratamiento farmacológico. ¿Ya? ¿En qué consiste esta educación? Saber de qué cuidarnos, saber de qué cuidarnos, cómo cuidarnos y qué hacer ante un posible riesgo, ¿no? ¿Qué medidas tomar ante un posible riesgo? Pero la dieta, ejercicio, es en forma de prevención de complicaciones. Tratamiento farmacológico que nos va a ayudar a mantener, ¿no? A mantener nuestra enfermedad, digamos, en orden, ¿no? Sin ninguna preocupación. Ahora, el tratamiento viene a ser primeramente en la diabetes mellitus tipo 1, viene a ser por insulina. Existen preparados de acción corta, intermedia y prolongada, así como diferentes regímenes de administración. La elección de uno u otro depende de la individualidad de los pacientes. La vía más empleada es la subcutánea, aunque en urgencias se puede usar la vía endovenosa. Los tipos de insulina, vamos a tener la regular, la NPH y la ultra lenta, que viene a ser la de acción prolongada. La de acción rápida
es la que se administra por vía subcutánea y endovenosa en caso de urgencias, ¿no? En caso de urgencias, ¿en qué caso se puede presentar? Cuando un paciente ha necesitado su insulina normalmente, pero ¿qué sucede? Ha sufrido una baja, una hipoglucemia. Tiene una hipoglucemia y necesita inmediatamente, inmediatamente que se le administre la insulina y que sea de acción rápida. Es ahí donde se usa este tipo de insulina. Pero normalmente los pacientes usan la de acción prolongada, ¿no? Porque es una sola vez al día. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta insulina? Bueno, la insulina facilita la captación de glucosa por las células al unirse a los receptores de insulina en la membrana celular. Esto activa una serie de señales intracelulares que permite que la glucosa entre a las células, especialmente en el tejido muscular y adiposo. La insulina promueve la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa en el hígado y en el músculo. También inhibe la producción de glucosa en el hígado y la lipólisis en la descomposición de las grasas. ¿Cuáles vienen a ser los efectos? Primeramente, el primer efecto va a ser la reducción de glucosa en sangre. La principal acción de la insulina es reducir los niveles de glucosa en sangre y facilitar el acceso hacia las células de esta glucosa. Siguiente efecto viene a ser el aumento de la captación de glucosa. En el músculo y el tejido adiposo, la insulina aumenta la captación de glucosa, promoviendo la síntesis de glucógeno y reducción de glucosa. Los efectos anabólicos, esta insulina también promueve la síntesis de proteínas y la acumulación de grasas, lo que puede contribuir al aumento de peso en algunos pacientes, ¿no? Las reacciones adversas. Bueno, las reacciones adversas vienen a ser hipoglicemia, la lipodistrofia. Este es por la administración subcutánea, por tanto es necesario cambiar de sitio de inyección. Normalmente cuando se aplican subcutánea pueden desarrollar pequeños hematomas y eso viene a ser la lipodistrofia, ¿no? El tratamiento prolongado puede aumentar de peso, como les he mencionado en los efectos. Las reacciones de la hipersensibilidad puede generar urticaria quizás al momento de la aplicación. Después vamos a tener el trastorno de la acomodación, ¿ya? En este caso es al momento de la administración que se va a dar de la insulina. Las interacciones, bueno, con anticonceptivos orales reduce su eficacia. De la fenitoína reduce la secreción con peligro a hiperglicemia. Las sulfamidas o beta bloqueadores salicilatos como la aspirina o el alcohol, enalapril, testosterona potencian la acción de la insulina. En este caso se genera una hipoglicemia. Los corticoides o hormonas tiroideas disminuye el efecto, por lo tanto se genera una hiperglicemia. Estos son de las interacciones más importantes entre los medicamentos. Ahora vamos a ver el tratamiento farmacológico para el diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2
lo más común que usan en el tratamiento viene a ser la metformina, ya que tiene una eficacia en el control glicémico, va a reducir el riesgo de complicaciones microvasculares, no produce aumento de peso y disminuye también el colesterol, los triglicéridos y el colesterol total. Es de elección en pacientes diabéticos con diabetes mellitus tipo 2, obesos y con dislipidemia. ¿Ya? Normalmente es el medicamento de mayor elección, de primera elección al momento de dar tratamiento a este tipo de pacientes. ¿Cuál viene a ser el mecanismo de acción de esta metformina? Bueno, la metformina actúa principalmente en el hígado, donde va a disminuir la producción de glucosa. Va a reducir la liberación de esta glucosa al inhibir la gluconeogénesis, la cual es fundamental para el control de los niveles de glucosa en ayunas. Asimismo, se da el aumento de sensibilidad a la insulina. La metformina mejora la sensibilidad a la insulina. Esto facilita la captación y utilización de glucosa por las células musculares, ayudando a reducir la resistencia a insulina. Y los efectos en el intestino, bueno, aunque menos significativo, pero la metformina puede reducir la absorción intestinal de glucosa. Sin embargo, su efecto principal es a nivel hepático y periférico. Las reacciones adversas. Tenemos problemas gastrointestinales, lacticidosis, deficiencia de vitamina B12. Entre los efectos secundarios más comunes son los gastrointestinales, incluyendo náuseas, diarrea, dolor abdominal o pérdida del apetito. La, Aunque es raro, la metformina también puede causar acidosis láctica, una condición grave que requiere atención médica inmediata. El riesgo es mayor en pacientes con insuficiencia renal, hepática o en condiciones que pueden comprometer su función renal. ¿Ya? Tener en cuenta muy claro al momento de administrar este medicamento a pacientes quizás con insuficiencia renal o hepática. Deficiencia de vitamina B12. El uso prolongado de metformina puede llevar a una disminución de los niveles de vitamina B12. Se recomienda monitorizar los niveles de vitamina y suplementarlos si es necesario, ¿no? Eso normal se puede suplementar. Ahora, el siguiente tratamiento viene a ser la glibenclamida, también conocida como gliburida en algunos países. Bueno, en nuestro país es conocido por la glibenclamida. Eh, a ver, es un medicamento utilizado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Pertenece a la clase de medicamentos conocidos como sulfonilureas. El mecanismo de acción, vamos a tener que la glibenclamida actúa estimulando la liberación de insulina. ¿Dónde? En las células beta pancreáticas, ¿ya? Lo hace uniéndose a los receptores en el canal de potasio sensible a ATP, en la membrana de las células beta. Esto provoca la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que a su vez estimula la liberación de insulina. ¿Cuáles vienen a ser sus efectos? Va a ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre al aumentar la secreción de insulina. También puede mejorar la sensibilidad de las células a la insulina en menor medida. ¿Cuáles vienen a ser las reacciones adversas? Hipoglicemia, aumento de peso, reacciones alérgicas y efectos gastrointestinales. La hipoglicemia es el efecto secundario más significativo de la glibenclamida.
Esto puede ser más probable si el medicamento se toma en combinación con otros agentes antidiabéticos o si hay cambios de la dieta o el ejercicio, ¿ya? El aumento de peso. Ahora, al momento de tomar la glibenclamida también se sugiere evaluar bien el estado nutricional del paciente. ¿Para qué? Para armar detalladamente una dieta nutricional. ¿Cuál va a ser su fuente de proteínas, su fuente de carbohidratos, su fuente de vitaminas de este paciente? Porque este paciente tiene que mantener en equilibrio tanto su fuente de carbohidratos como al momento de tomar su medicamento, ya que va a producir esta glibenclamida va a producir una mayor cantidad de insulina y por ende también tiene que consumir gran cantidad de carbohidratos para que compense al momento de transportar de transportar lo que viene a ser la glucosa hacia las células, ¿no? Aumento de peso, la glibenclamida puede contribuir al aumento de peso en algunos pacientes, debido a un aumento en la secreción de insulina. Las reacciones alérgicas, aunque raras, pueden ocurrir reacciones alérgicas incluyendo erupciones cutáneas y prurito. Efectos gastrointestinales, algunos pacientes se pueden presentar náuseas, vómitos o dolores estomacales o malestar, ¿no? Ahora, en el tratamiento combinado, no sé si han logrado identificar, en algunos casos se les da un tratamiento tanto con metformina y glibenclamida. Este tratamiento de metformina y glibenclamida se utiliza comúnmente en diabetes tipo 2 para mejorar el control de la glucosa en sangre, cuando un solo medicamento no es suficiente. Normalmente, normalmente hay pacientes con obesidad, hay pacientes que tienen una ingesta calórica o una ingesta de carbohidratos muy elevada. En algunos casos, si nosotros nos damos cuenta, la metformina viene en presentaciones de 500 miligramos, de 850 miligramos y de 1000 miligramos. En algunos casos no es suficiente. No es suficiente solo la metformina para controlar los niveles de glucosa en sangre o de hiperglicemia. Es ahí donde se trata de realizar las combinaciones con glibenclamida, pero reduciendo las dosis de concentración. En este caso, mayormente se comienza por metformina de 500 miligramos y la glibenclamida de 2,5 miligramos. Ya, a ver, en la metformina, cuando se administra este tratamiento combinado, la metformina va a reducir los niveles de glucosa en sangre al disminuir la producción al disminuir la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos. Asimismo, la glibenclamida actúa directamente sobre las células beta del páncreas para aumentar la liberación de insulina. De esta forma, quedaría en equilibrio tanto la glucosa con la insulina para poder ingresar hacia las células para la producción de energía. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo el tema de farmacología aplicada en la diabetes mellitus, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Eh, a ver, damos paso a que puedan activar sus audios, si es posible, para que puedan realizar las preguntas correspondientes, tanto por el Zoom o si están por las redes sociales, también pueden hacerlo mediante comentarios para que me puedan trasladar sus consultas. Quedo atento a sus consultas.
Buena doctora. ¿Aló? Buenas Buenas noches. noches. Sí, buenas noches. Ya, muy bien, interesante, pero hay otro grupo de fármacos como las gliptinas, hay otro tipo de insulinas, la glargina. ¿Podrías explicarnos respecto a eso? Otros grupos farmacológicos, aparte de metformina y benclamida, y aparte de la insulina rápidas, hay otro grupo de fármacos de actual prescripción. Claro, a ver, ahorita lo que hemos tocado prácticamente en las diapositivas y lo que vimos, el tipo de medicamentos de tratamiento para la diabetes, viene a ser el tratamiento más frecuente o más usado dentro de los establecimientos o dentro de las oficinas farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, eh, también vamos a tener, hay gran variedad de medicamentos en la actualidad también. Lo que vimos son las familias más fundamentales, como vienen a ser las biguanidas, que pertenece al grupo de la metformina, y las sulfonilureas, ¿no? Que viene a ser la glibenclamida. Pero también vamos a tener los tiazolina, no, los glitazonas en este caso, los glitazonas. Y también vamos a tener los inhibidores de alfa glucosidasa, que nos van a ayudar bastante al proceso en el tratamiento de la diabetes. En este caso, las glitazonas, vienen a ser su mecanismo de acción, mejoran la sensibilidad de la insulina en el tejido adiposo. De igual forma, casi que la insulina es prácticamente una alternativa de la insulina. Ahora, en los inhibidores de alfa glucosidasa, retrasan la absorción de los carbohidratos en el intestino, lo que reduce los picos de glucosa postprandial. Ahora, en las insulinas, vimos prácticamente, vimos las tres esenciales prácticamente. La insulina rápida, la intermedia y la de acción prolongada, ¿no? Ahora, en este caso también vamos a tener la alternativa que viene a ser para la insulina. Hay un tratamiento que salió hace poco, que viene a ser del grupo de las meclitinidas. Esta va a estimular la secreción de la insulina a partir del páncreas, pero con una acción más corta que la glibenclamida, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta más o pasamos a alguna otra consulta? Buenas noches, una consulta. Para el caso de la insulina, ¿cuál sería la más recomendable como primera elección para los diabetes tipo 2? Como les menciono, lo más recomendable es la metformina, comenzar por la metformina. Es el medicamento de primera elección para el paciente, pero también hay que evaluar el tipo de paciente. Si es un paciente con sobrepeso, que nos menciona es la metformina. Pero si no tiene sobrepeso, es normal, puedes comenzar con la glibenclamida. Hay que evaluar bien al paciente, como les dije, hay que evaluar bien su estado nutricional, realizarle una dieta balanceada, una dieta
de carbohidratos, de nutrientes, vitaminas, lípidos, lo que necesita el paciente, ¿no? Para que tampoco disminuye su disminuye la glicemia en sangre, para que como también no se eleve esta glicemia, ¿no? Pero como les menciono, eh, lo ideal es comenzar con el tratamiento de la metformina. Doctor, en caso de que ya necesite insulina, ¿cuál sería la que tendría que recomendar para usar? Está recibiendo tratamiento con insulina. Claro, o sea, ya es resistente y necesita insulina. ¿Cuál sería la insulina que debería usar el paciente? Es resistente a la insulina. ¿Ha desarrollado una resistencia a la insulina o es insulino dependiente? Claro, es insulino dependiente, o Ah, sea, ya. ya los medicamentos no hacen efecto y requiere ya insulina. Claro, claro. Cuando es insulina, como yo le menciono, a ver, hay tres tipos de insulina. La insulina que es de acción rápida, acción intermedia y de acción prolongada. En este caso, lo ideal es que comience con la insulina de acción prolongada, pero que tenga a la mano también la de acción rápida, porque uno nunca sabe en qué momento pueda sufrir una hipoglicemia y necesite de esta insulina. Es necesario, es por eso que la insulina de acción rápida eh, viene a ser usada en casos de emergencia, por eso por vía endovenosa. Mi sugerencia es que comience con la insulina de acción prolongada, ¿no? Que es prácticamente administrado cada 24 horas. Bueno, con esto estamos concluyendo por el día de hoy. Nos estaríamos reencontrando en otra oportunidad. Muy agradecido. Cualquier otra consulta pueden realizarlo al WhatsApp. Ahí está en el material. Mi número de WhatsApp o el correo electrónico. Asimismo, si necesitan los certificados, pueden consultar con su asesora, el cual les va a brindar tanto el material del día de hoy y los certificados. Muy Una agradecido. consulta, el Sí. material, ¿cuáles son los temas del material, por favor? El material es específicamente de este tema, farmacología aplicado en diabetes mellitus. Pero también hay otros cursos relacionados con salud o con la farmacología también, que ya se han venido desarrollando dentro del Centro de Capacitación e Innovación Global. Cualquier consulta, consulte con la asesora, el cual les va a dar mayor detalle de estos cursos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.